Mr. Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Espero estén muy bien, espero hayan tenido un muy bonito fin de semana. Y en esta ocasión, como se pudieran dar cuenta, si es que nos estás viendo en YouTube o te darás cuenta en Spotify o donde nos estés escuchando o viendo, en esta ocasión me tocó estar aquí solito, sin el Doc. Pero bueno, el Doc estará de regreso en unos próximos episodios, pero en esta ocasión me tocó estar a mí nada más para justamente hablar del tema por el cual quisieron darle clic a este episodio, a este capítulo, que justamente es hablar de los ganadores del draft, que justamente estos jugadores que pudieron haber ganado tanto en la posición en la que están como en el equipo al que llegaron, por el talento que los rodea, por el staff de coacheo y en fantasy qué implicaciones esto puede tener, que justamente es de lo que va este canal y de lo que nos gusta hablar aquí. Pero no sin antes mencionarles que justamente se suscriban si es que no lo han hecho, dejen sus 5 estrellas, dejen su like, dejen un comentario, nos ayudaría bastante a seguir haciendo este contenido y a seguirnos en Instagram como @Mr. Fantasy Football. Pero ahora bien, justamente antes de empezar el episodio es hablar de unas cuantas noticias. Justamente de hablar de lo que va el episodio es hablar de unas noticias, porque ha pasado bastante tiempo desde que no nos hemos visto, desde que no estuvimos aquí platicando un poco. La semana pasada no subimos contenido, pero ya estamos de regreso aquí a hablar de las noticias que han pasado alrededor del mundo del NFL, que han pasado unas bastante interesantes e importantes, justamente como la primera, que es la de los Cincinnati Bengals, que Joe Burrow pues ya regresa a entrenar. Es decir, no como tal que ya haya regresado a entrenar, pero más que nada es enfatizar en que ya está lanzando pases largos, ya está lanzando pases medianos, pases profundos, que es una buena señal, porque la temporada pasada, quienes recuerdan, se perdió gran parte de la temporada, por eso los Bengals no tuvieron un buen cierre de temporada, pero mucho se debió a la lesión de Joe Burrow, pero ya está de regreso a ser el jugador que era, así que en fantasy nos puede gustar, claro que sí, porque justamente en estos Bengals no cambia mucho. Es decir, la situación de T. Higgins al final no tuvo ningún cambio radical, no llegó a aquel trade que todos veíamos que esperáramos que llegara con otros equipos, así como el mismo en el caso con Brandon Ayuk. Entonces, estos Bengals, buena señal con Joe Burrow, con T. Higgins, Ja'Marr Chase. La única mala noticia es que ya no está Joe Mixon, pero bueno, se quedan con Zach Moss y Chase Brown. Siguiente noticia que es bastante interesante es la de Tua Tagovailoa con los Miami Dolphins, que justamente al momento no hay nada oficial, pero se espera que justamente estos Dolphins y Tua Tagovailoa lleguen a una extensión bastante amplia. Se proyecta que sea de 4 años la extensión. Yo le he dicho 9 veces, yo no creo que Tua Tagovailoa sea la respuesta para estos Miami Dolphins, pero en fin, están decidiendo confiar en él, al menos por los siguientes 4 años, y digo, buena señal para él como tal. Pero en cuestión de fantasy, en cuestión de implicaciones para agosto, para tú armar tu equipo en fantasy, no es bastante relevante. Más que nada es la siguiente noticia, que tiene que ver otra vez con los Miami Dolphins, pero involucra a la posición de wide receiver, porque justamente Odell Beckham firma por un año con los Miami Dolphins, y aquí sí hay implicaciones importantes de fantasy, porque bien sabemos que en este equipo ya está tanto Tyreek Hill como Jalen Waddle en el backfield, Devon Achane y Raheem Mostert, así que la llegada de Odell Beckham implica que justamente aquí vaya a haber más repartición de targets, el target share vaya a ser más una locura. Ahora bien, viéndolo individual por casos individuales, a Tyreek Hill no vemos que le afecte mucho, es decir, él sigue estando en un rango elite, en rango de un wide receiver 1, pero ya al tocar a Jalen Waddle ya cae un poquito bastante, porque él, si bien estaba en un rango de wide receiver 2, con la llegada del Beckham ya cae un poco más, o se podría mantener en el mismo rango, pero bien sabemos que Jalen Waddle llegaba a ser un jugador bastante inconstante, bastante volátil, los targets no los lograba mantener semana tras semana, así que ahorita con la llegada del Beckham, no es decir que Odell Beckham vaya a tomar su lugar de Jalen Waddle ni que lo vaya a superar en targets, por supuesto que no, pero sí le va a quitar ciertos targets que eran importantes para el éxito en fantasy de Jalen Waddle. Entonces Odell Beckham nada más llega a ser un target más para Tua Tagovailoa, pero así como tal
Odell Beckham tampoco es que sea relevante en fantasy, porque bien sabemos que el tiempo que estuvo en Baltimore no hizo algo relevante. Incluso el mismo Zay Flowers logró mantener un target share bastante sólido de un 20%, arriba de un 21% semana tras semana. Entonces Odell Beckham, sus mejores años ya quedaron atrás, desgraciadamente, pero bueno, más bien, y por otro lado, hablando ya en fantasy, pues no es muy relevante, más que nada viene a estropear todo con Jalen Waddle y no tanto con Tyreek Hill. Y para Tua, ¿podría ser un buen indicativo? Podría ser, pero otra vez, Odell Beckham no es como que llegue a ser una pieza clave y relevante que vaya a levantar el equipo por mucho. Tampoco, eso ya lo estaban haciendo bastante bien con Jalen Waddle, Tyreek Hill y bueno, Raheem Mostert. Otra noticia que es interesante es la de los Dallas Cowboys, que al momento este es un rumor nada más, pero se rumora que los Cowboys tienen interés en hacer un trade por Najee Harris, que yo lo veo bastante improbable. ¿Por qué? Porque Najee Harris está en un equipo en los Steelers con un nuevo coordinador ofensivo que es Arthur Smith. ¿Y cuál es el enfoque de Arthur Smith? Establecer un buen ataque terrestre, establecer un ataque terrestre que sea bastante sólido. Bien lo hizo en Atlanta con Tyler Algier, Villan Robinson, Cordarrelle Patterson, lo hizo en los Titans con Derrick Henry y ahorita tienen las armas con Najee, otra vez Cordarrelle Patterson y con Jaylen Warren. Entonces yo veo improbable por el lado de los Steelers que suceda, pero por el otro lado, hablando de Dallas, puede ser probable. ¿Por qué? Porque acaban de jalar a Ezekiel Elliott, que ya tienes un running back que si bien puede ser sólido en zona de gol, que es en lo que estaba flanqueando bastante los Cowboys, con Rico Dudley, con dos wagons, no lo ibas a mejorar, pero justamente traes a Ezekiel Elliott para mejorar este punto. Entonces puede ser entendible que quieras traer a Najee para tratar de tomar el rol que tenía Tony Pollard cuando estaba tanto Ezekiel Elliott como Tony Pollard en los Cowboys, que llega a tomar el rol que tenían estos dos hombres, pero como en una versión un poquito más renovada con Najee y con Ezekiel Elliott en caso de que sí llegara a pasar el trade. Pero otra vez yo la veo bastante improbable. Siguiente noticia que fue bastante interesante es que en los Raiders llega Michael Gallup por 1 año y $3 millones. Llega a complementar a Jacoby Myers, a Davante Adams, a Michael Mayer y a Brock Bowers, justamente que le acaban de agarrar en el draft a Brock Bowers. Entonces Michael Gallup, un jugador bastante propenso a lesiones, bastante bueno. A mí se me hace un jugador con bastante talento, un wide receiver bastante sólido. Pero en implicaciones de fantasy no es relevante por un pequeño gran detalle, que justamente es la posición del quarterback en estos Raiders. Tienes a un Aidan O'Connell y tienes a un Gardner Minshew, dos quarterbacks que parece ser con los que se van a aventar toda la temporada los Raiders, porque no jalaron a nadie en el draft. Entonces Gardner Minshew, a mi punto de vista, es el que más pinta a ser el quarterback titular por lo que demostró en Indianapolis. Pero así que es un quarterback capaz de alimentar a 2 wide receivers o incluso a 3 o incluso a 4. Y a quienes me refiero con estos 4 es Davante Adams, Jacoby Myers, Michael Gallup y Brock Bowers. No creo que lo pueda hacer Gardner Minshew. Entonces simplemente es una noticia a tomarla en cuenta para el futuro de los Raiders a la larga. Siguiente noticia que es bastante relevante, que es de los Kansas City Chiefs, y es que Rashee Rice, por el incidente que tuvo en automóvil de hace algunas semanas, hace algunos meses, pues pinta que su sanción vaya a ser que lo suspendan por casi media temporada. Entonces, fuertes implicaciones en fantasy y en general para el equipo de los Chiefs para la siguiente temporada. Más que nada por la forma en la que cerró Rashee Rice la temporada pasada. Entonces, importante baja aquí, pero ahorita ya tocaremos específicamente más este punto al hablar de Javier Worthy, que ya les estoy spoileando un poquito. Y siguiente noticia, que si bien les gusta todo ese rollo del chisme, todo ese rollo de los memes, de la comedia y de todo lo que rodea el mundo del entretenimiento del NFL, es el roast de Tom Brady que salió en Netflix, que justamente, claramente, si tienen Netflix, pues lo pueden ir a ver, o incluso si no es que ya lo vieron, pero si han visto igual en Twitter, en redes sociales, pues hay mucha cuestión, mucha controversia alrededor de justo todo este tema que fue el roast de Tom Brady. ¿Qué es un roast? Justamente es un evento que es más popular justamente en Estados Unidos, hasta mi entendimiento, y es un evento en el que viene un individuo, un famoso, en este caso fue Tom Brady, y traen a jugadores, a compañeros, a celebridades que conozcan a Tom Brady, a hacer burlas, a hacer bromas en un sentido tal vez muy pesado a Tom Brady, que pudiera verse bastante nocivo, bastante negativo a este punto, pero bueno, es una forma de rendirle honor y de
y de reconocer justamente todo lo que logró Tom Brady a lo largo de toda su carrera. Y en tal evento asistieron justamente celebridades y personajes de alto impacto y de gran nombre, como puede ser Robert Kraft, el dueño de los Pats, Bill Belichick, el ex head coach de los Pats y el ex head coach de Tom Brady, con el que ganaron, si no mal recuerdo, 5 Super Bowls. No me funen, no recuerdo bien el número. Pero también Julian Edelman, Randy Moss, Rob Gronkowski, incluso el mismo Kevin Hart, que es un comediante famosillo, bastante famoso en Estados Unidos. Así que le aventaron bastantes bromas pesadas, como bien fue la de los balones desinflados en aquel juego de Indianapolis contra Indianapolis, de los Pats contra Indianapolis en la final de la AFC en el, si no mal recuerdo, 2013, 2014. Por allá de esos años, que justamente fue todo ese dilema de que hicieron trampa a los Patriots, y también otras bromas bastante controversiales como como bromas de Aaron Hernández. En fin, van a ver, se puso bastante interesante. Otra noticia que estuvo bastante buena, que bueno, al momento es un rumor, pero es interesante, es el tema de los Carolina Panthers, que se rumora que piensan traer justamente otro running back, y en este caso piensa ser Rashad Penny, que no hace mucho sentido porque justamente ya tienes a Chuba Hubbard, a Jonathan Brooks y a Miles Sanders, y digo, a Jonathan Brooks lo acabas de jalar del draft, entonces no hace mucho sentido en este aspecto, pero en fin, va a ser un consenso más lleno de más gente en este running back. Entonces en cuestión de fantasy va a ser bastante difícil el analizar cómo se puede distribuir las oportunidades estos 3 o incluso 4 hombres. Y bueno, ya nada más otras cuantas noticias que son podrían parecer un poco importantes. Es la de Duke Johnson, ex running back de los Cleveland Browns, Houston Texans, ya se retira después de 8 años en la NFL. Otra es que Micah Parsons anda con C.J. Stroud en Corea no recuerdo si en Corea o en Japón, justamente haciendo estas pruebas de sumo que son bastante entretenidas e interesantes. Otra es que Tank Dell ya está en recuperación constante porque estuvo en un incidente armado que él sufrió cuestiones de salud graves, pero ya está en recuperación y todo está pintando a salir bastante bien. Otra es que Chase Claypool firma con los Buffalo Bills y pinta usar el número 14. En este caso, la adquisición de los Bills de Chase Claypool no parece ser bastante relevante debido a que jalan a Keon Coleman y jalan a Curtis Samuel y ya tienen otras armas más como es Dalton Kincaid y Dawson Knox o incluso el mismo James Cook. Así que el impacto en fantasy de Chase Claypool no parece ser bastante relevante. Y por último es que los Pittsburgh Steelers planean usar a Justin Fields para regresar patadas de kickoff. Así como bien lo escucharon, un quarterback va a regresar patadas de kickoff como lo planean hacer los Pittsburgh Steelers. Veremos si se cumple y parece bastante raro porque parece ser tu quarterback a futuro y que lo pienses a usar ya como un arma para regresar kickoffs, pues no parece muy ortodoxo. Pero en fin, estas son las noticias que les traemos y ahora sí vámonos a lo que nos compete, al tema del que va el episodio, y es hablar de los ganadores de este draft que acaba de suceder. Y en este caso, en este episodio, nada más vamos a hablar de los ganadores novatos. En otro episodio ya hablaremos de los ganadores veteranos, pero en este vamos a tocar nada más a los jugadores novatos, empezando con el quarterback de los Chicago Bears, y no podría ser nadie más que Caleb Williams. ¿Y por qué gana Caleb Williams? Porque, a ver, por más allá que seas un no creyente del éxito de Caleb Williams, no podemos negar que es un jugador con gran talento. Justamente pueden ir a ver el episodio que hicimos hablando de quarterbacks de novatos del draft, y le dedicamos bastante tiempo al análisis de Caleb Williams y a los demás quarterbacks, y dijimos que es un quarterback que pintaba bastante bien la cosa. Igual era bastante obvio que iba a llegar a los Chicago Bears y lo seleccionan con el primer pick, pero justamente ahorita ya es algo más oficial, algo ya que tenemos en papel. Entonces, ¿por qué gana Caleb Williams en el draft? Porque llegas a un equipo que se enfocó en reforzar la línea ofensiva, como fue su selección de tercera ronda, agarrando a un tackle ofensivo. Y en segundo lugar, por el talento que tienes alrededor, porque más allá de que puedas tener a Cole Kmet en la posición de tight end, a DeAndre Swift, a Khalil Herbert y a Roschon Johnson en la posición de running back, en la posición de wide acabas de jalar a Romeo Dunce y se le junta a DJ Moore y a Keenan Allen. Entonces, todo el talento que rodea a Caleb Williams está hecho para que pueda tener una temporada en fantasy bastante sólida. Nada más dependerá justamente de qué tan bien logra desarrollarse y logra hacer química con estos 3 wide receivers que a mi punto de vista no debería tener problema, porque ya de entrada DJ Moore y Keenan Allen son receptores bastante confiables que se adaptan muy bien a casi cualquier quarterback, como lo ha hecho DJ Moore año tras año.
Pero en fin, Caleb Williams gana bastante. Una última pregunta nada más que podríamos hacer con respecto a Caleb es el rango en el que lo meteríamos, hablando ya de los rankings en Fantasy. Uno, para que se den una idea general, porque claro que le vamos a dedicar un episodio bastante completo a hablar de quarterbacks y de los rankings, vamos a dar 2 ejemplos en primera instancia en este episodio nada más para que se den una idea en general de cómo vemos a Caleb Williams. Una primera comparativa podría ser con Jordan Love, es decir, ¿preferimos a Jordan Love o a Caleb Williams? Personalmente, yo prefiero justamente a Jordan Love en este caso. Pero si ya lo ponemos a Caleb Williams en contraste con tal vez un Jared Goff o con un... Ay, joder, aquí tenía su nombre. ¿Quién era? Bueno, Russell Wilson, ni se diga. Incluso Justin Herbert, el mismo Justin Herbert, yo ahí la pelearía bastante con Caleb Williams por lo que sucede en los Chargers, que ahorita vamos a tocar ese punto, pero... Caleb Williams, ahí lo tenemos en ese rango comparándolo con Jordan Love, con Russell Wilson y con Justin Herbert para que se den una idea. Vámonos al siguiente jugador que les traemos, que es que gana en el draft, es otro quarterback y es J.J. McCarthy. ¿Y qué pasa con J.J. McCarthy que llega a los Minnesota Vikings? Es porque lo seleccionan con su primer pick de su primera ronda y aún más, claro, que refuerzan su línea ofensiva, pero hablar de J.J. McCarthy y de los Minnesota Vikings es hablar del mejor spot, el mejor lugar, el mejor equipo al que un quarterback novato pudo haber llegado. ¿Por qué? Porque de entrada tienes un buen head coach como es Kevin O'Connell. Tienes un core de running backs, más bien un running back que es bastante sólido, que es Aaron Jones, que en años recientes ha sido bastante propenso a lesiones, pero se comporta bastante bien. Es un running back que te apoya bastante para no tener la presión encima tanto como para un quarterback novato. Necesitas también recargarte bien en un buen running back y este es Aaron Jones. Y aún más por aire tienes las armas que es TJ Hawkinson, Jordan Addison y Justin Jefferson. Entonces, hablando de estas 3 armas, J.J. McCarthy tiene todo para poder tener una temporada bastante sólida y poder desarrollarse bastante bien. La única cuestión será el talento que tiene y que también puede sacar avante esta ofensa que se enfoca más en un ataque aéreo, en contraste a Michigan, que en J.J. McCarthy en Michigan era un enfoque más hacia un ataque terrestre, porque Jim Harbaugh, eso era su enfoque. Tienes a Dylan Edwards y tienes a Blake Corum, pues vamos por el ataque terrestre, pero en este caso tienes estas 3 armas y tienes a Kevin O'Connell con un esquema ofensivo bastante aéreo, entonces no veo por qué no justamente enfocarte en lanzar más el balón. Nada más que yo critico bastante el talento de J.J. McCarthy, así que veremos qué tan bien se puede desarrollar. Pero en fin, vámonos al siguiente jugador que es running back de los Buffalo Bills y es Ray Davis, que viene de Kentucky. Y Ray Davis en este caso fue seleccionado en la cuarta ronda. Que si bien no es un spot, un lugar bastante atractivo en el cual pudieron haber jalado un jugador, los Buffalo Bills, y bueno, aún más, un spot que nos interese mucho para considerarlo relevante en fantasy, es por la situación en la que llega. Y llega a un backfield en el que el único running back relevante es James Cook. Pero James Cook, ¿en qué se caracteriza? En ser un running back que se enfoca más hacia el juego aéreo. Es un running back más aéreo, un running back que usas más por aire, en situaciones de tercera y larga, en situaciones de pase. Entonces necesitaban un running back, estos Buffalo Bills, que se complementara bien con James Cook a la hora de tener jugadas en zona de gol para anotar, en red zone, en tercera y 1, tercera y corto para lograr un 1st y 10. Y este va a ser Ray Davis. Y por eso Ray Davis presenta un buen upside, porque vas a tener un running back que si bien entra en un rango de un running back 2 o incluso flex, pues vas a tener un running back que si sale avante la ofensiva de Buffalo, pues va a estar clavando muchos touchdowns. Entonces sí va a ser muy dependiente al touchdown, pero justamente es lo que pudieras querer o tener en tu posición de flex. Entonces por eso Ray Davis gana. Vámonos al siguiente jugador, que es de Los Ángeles Chargers y es Ladd McConkey. Que Ladd McConkey en este caso es un wide receiver que viene de Georgia, es un wide receiver con un perfil bastante similar, lo hemos dicho, a Julian Edelman, por ejemplo, en cuestión de que es un muy buen wide hablando del slot. En este caso a Ladd McConkey lo seleccionan en la segunda ronda y en la primera ronda los Chargers se enfocan en proteger a Justin Herbert y jalan a Joe Alt. Entonces, Ladd McConkey llega a un muy buen lugar. ¿Por qué? Porque ya tienes un quarterback que es J.J. McCarthy que tiene una mejor protección de línea ofensiva. Más bien el quarterback Justin Herbert, que tiene una mejor protección de línea ofensiva, y el mismo Justin Herbert es un muy buen quarterback. Ahora bien, ¿por qué nos gusta mucho Ladd McConkey? Porque llega Jim Harbaugh. Entonces, Jim Harbaugh, ¿qué enfoque tenía en Michigan? Ya lo dije,
era terrestre, pero quien tenían por aire era Roman Wilson, el wide receiver, el receptor que al día de hoy está en los Pittsburgh Steelers, y era su principal arma aérea. Y la verdad, y en un perfil son bastante similar, Ladd McConkey y Roman Wilson, son wide receivers chaparros, delgados, muy ágiles en rutas cortas y muy efectivos en yardas después de la recepción. Entonces, hace sentido que justamente Jim Harbaugh quiera jalar a un jugador como Ladd McConkey y lo vaya a usar justamente en rutas cortas, un receptor en el que Justin Herbert se puede inclinar y pueda tenerlo confiable, aún más porque ya pierdes a Mike Williams y pierdes a Keenan Allen. Sí te quedas con Josh Palmer y con Quentin Johnston, pero son wides que no han demostrado poder tener la carga de un verdadero wide receiver 1 y son más complementarios. Entonces, no quiero decir tampoco que Ladd McConkey va a ser un verdadero wide receiver 1, no. Yo creo que funciona mejor como un wide receiver 2, como un wide receiver que puedes usar desde el slot complementándolo con un verdadero wide receiver 1. Veremos si Josh Palmer da ese paso para ser el wide receiver 1, pero de entrada Ladd McConkey pinta a ser justamente el target más seguro para el buen Justin Herbert, y por eso en cuestión de los targets nos gusta bastante en fantasy. Vámonos al siguiente jugador, al siguiente wide receiver que les traemos, que este es de los Kansas City Chiefs y es Xavier Worthy. ¿Por qué nos gusta Xavier Worthy? ¿Por qué decimos que gana en el draft? Es porque lo seleccionan con su primer pick de primera ronda, valga la redundancia, los Kansas City Chiefs. Y porque llega una situación en la que el wide receiver 1 que pintaba a ser Rashee Rice está en problemas y pinta a perderse la mitad de la temporada que viene. Entonces, al momento, ¿qué armas le quedan por aire a Patrick Mahomes? Es Marquise Brown, Xavier Worthy, Travis Kelce, y podremos decir ahí debatible entre Justin Watson, Sky Moore y Kadarius Toney. Entonces, ¿quién pinta a tener la mayor cantidad de targets? Claro que va a ser Travis Kelce. Pero en segundo lugar ya la discusión estaría con Marquise Brown y Xavier Worthy. Yo soy más partidario del lado de que Marquise Brown es un receptor más de pases largos, pases profundos y más de un perfil de un deep threat. En contraste a Xavier Worthy, que Xavier Worthy es un perfil un poco más similar a Rashee Rice. Es un poquito más delgado Xavier Worthy, pero a lo que voy es que es un perfil similar al de Rashee Rice en cuestión de yardas después de la recepción. En este sentido, Xavier Worthy es muy hábil y vimos cómo cerró la temporada pasada Rashee Rice. Con los targets que tenía, con las yardas y con la eficiencia que logró tener, logró ser bastante sólido en fantasy Rashee Rice. Entonces, al menos en el tiempo en el que no esté Rashee Rice, Xavier Worthy va a ser un muy buen wide, un muy buen receptor. Incluso yo diría que entra en un rango de un wide receiver 2. Y cuando regrese Rashee Rice, yo creo que se va a complicar un poco la cosa. Veremos la química con la que llega Rashee Rice con Patrick Mahomes y ver qué tanto le quita targets a Xavier Worthy. Pero mínimo, para la mitad de la temporada, que van a ser unas 6 semanas, 7 semanas, 9 semanas, va a valer la pena tener a Xavier Worthy. Y si no, igual vale la pena tener a Rashee Rice, porque jalas a Rashee Rice y ya cuando regrese va a ser un jugador que, si regresa con la química que tenía Mahomes con él, un muy buen receptor que va a ser constante en cuestión de targets y semana tras semana. Pero en fin, ese es el caso de Xavier Worthy. Vámonos al último jugador que les traemos y es de los Arizona Cardinals y es Marvin Harrison. ¿Por qué gana Marvin Harrison? Sencillamente porque no tenían wide receivers los Arizona Cardinals y Kyler Murray está desesperado de tener una verdadera arma principal y verdadero wide receiver 1. Marvin Harrison se lo llevan en la primera ronda con su primer pick. Los Arizona Cardinals vienen de Ohio State. ¿Y qué pasa en estos Cardinals? No hay mucha competencia. La única competencia que tiene Marvin Harrison por aire es Trey McBride. Pero Trey McBride juega desde la posición del tight end. Entonces es un target, es un objetivo confiable para Kyler Murray. Trey McBride, sí, pero te hace falta un arma más potente, un arma en la que puedas usar más en el campo abierto, más en rutas profundas, y ahí es donde entra Marvin Harrison, porque Michael Wilson es un buen receptor, pero sirve para complementarlo. Entonces, un dato que es muy interesante al hablar de Marvin Harrison es que en todas las temporadas que Marquise Brown estuvo en los Arizona Cardinals, su target share, su distribución de targets, estuvo en promedio arriba de un 20-21% en todas las temporadas. Nunca cayó de ese porcentaje. Entonces, ¿que Marvin Harrison vaya a poder cumplir ese porcentaje? Absolutamente sí. Lo va a poder hacer, incluso yo podría decir hasta más. Porque si bien nos han escuchado en episodios anteriores, Marvin Harrison incluso lo han de ver en redes sociales o incluso en posturas de otros sitios, incluso en Twitter o Instagram. El talento de Marvin Harrison es innegable, es decir, este hombre es un talento generacional, entonces
puede cumplir el 20% del target share que tenía Marquise Brown. Claro que sí, y por eso lo puede hacer hasta más. Pero en fin, habiendo dicho eso, vamos a recapitular básicamente los jugadores que les traemos que ganan el draft, que justamente 1 es Caleb Williams de los Chicago Bears, 2 es JJ McCarthy de los Minnesota Vikings, 3 es Ray Davis de los Buffalo Bills, 4 es Javier Worthy de los Kansas City Chiefs, 5 es Ladd McConkey de los Los Angeles Chargers y 6 es Marvin Harrison de los Arizona Cardinals. Así que aquí lo tienen, estos 6 jugadores ganan en el draft y por eso es muy importante no quitarles el ojo de encima y irlos siguiendo en el training camp y ver cómo evolucionan y ver pues justamente cómo los vamos analizando para de entrada a la temporada 2024 en Fantasy para que justamente los agarres en tus equipos y muchos de ellos pueden ser considerados sleepers. Si me preguntan a mí, ¿yo cómo los rankeo a estos 6 jugadores? Yo en primer lugar pongo a Marvin Harrison. Segundo lugar, pongo a Ladd McConkey. Tercer lugar, pongo a Caleb Williams. Cuarto pongo a JJ McCarthy. Cuarto pongo a Javier Worthy. No, más bien en quinto más bien pongo a Ray Davis y ya hasta el sexto pongo a Javier Worthy. Entonces, me gusta bastante Ladd McConkey y Marvin Harrison. Pero en fin, espero les haya gustado bastante el episodio del día de hoy. Como siempre, dejan su like, dejan un comentario, suscríbanse si todavía no lo hacen para que sigamos trayendo más este contenido. Igual activen la campanita y síganos en Instagram como @MrFantasyFootball, donde estamos subiendo bastantes noticias y contenido. Pero en fin, espero les haya gustado el episodio. Me he quedado sin palabras. Que tengan un bonito inicio de semana y nos vemos a la próxima.